que podemos tener este tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Y la verdad que estamos viviendo situaciones que de una u otra forma a todos nos golpean, nos aquejan de distintas maneras. Muchas veces depende también la perspectiva que nosotros tenemos de ver la vida. Lo importante es que hoy nuestra perspectiva sea a través de los ojos de Jesús, mirando y puesta nuestra vista en el Señor. Yo me preguntaba estos días y analizaba respecto al tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo queremos salir nosotros de este tiempo, de esta temporada? Y así que quiero compartir con eso ustedes hoy. Y respecto a una temporada, me imaginaba, por ejemplo, cuando tenemos temporada de vacaciones, temporada de colegios, muchas veces nos proyectamos a salir de ese tiempo de alguna manera. Si estás estudiando, positiva, que tus notas, tus calificaciones puedan ser buenas y esperas siempre que el resultado sea bueno. Si vas de vacaciones, esperas que esa sea una buena temporada de vacaciones. Si te gusta el sol, que haya mucho sol en la playa, en el lugar que tú vas. Y me preguntaba respecto a esto, ¿cómo vamos a salir nosotros de esta temporada? Porque entendemos, como Dios nos ha venido hablando, que es un tiempo donde el Señor está trabajando con nuestras vidas, donde el Señor está ayudándonos de alguna manera a ser transformados nosotros por su poder y su gracia. ¿Sabes qué? Cuando Dios trabaja en nosotros, nunca las cosas quedan a medias o quedan incompletas, sino que Dios va a trabajar en nuestras vidas para llevarnos al plan, al diseño y al propósito que Él tiene. Y leyendo el libro de Hebreos, que en el capítulo 11, que probablemente lo conoces y nos habla de la fe, es como una galería de la fe. Muchos dicen es como la galería donde están los grandes hombres de la fe. Y creo que este tiempo es la fe la que nos debe sostener para poder pasar estas situaciones en las cuales estamos viviendo, que probablemente humanamente a nuestra vista o a la vista del mundo en general pueda ser mala, pero creo que para nosotros es un tiempo de desafío, un tiempo bueno, donde el Señor en su gracia nos ha llamado para transformar nuestras vidas, transformar nuestro corazón y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, ese desarrollo que Dios espera. Dios ha comenzado una obra en nosotros y probablemente nos ha encerrado este tiempo para que nosotros reflexionamos y apurar esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que probablemente estaba un poco descuidada. Y me parece que el libro de los Hebreos nos habla específicamente de muchos hombres de fe, pero quiero hablar de un hombre, de Moisés, porque veo su proceso, veo su vida y pensaba en su salida, como nos dice la Escritura. Vemos el libro de Éxodo y nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto y la salida específica de Moisés. Y vemos su vida, que su vida es de fe. Parte el nacimiento de su vida y sus padres ya confiaban en Dios y dice la Biblia que lo que hicieron, guardaron al niño, guardaron a Moisés, lo tuvieron 3 meses cuidando en su casa y había una situación difícil en ese tiempo, porque fíjate que los hijos del Señor, los israelitas, estaban creciendo y el rey que estaba, el faraón de ese tiempo, dijo: lo que vamos a hacer, veo que los israelitas están creciendo mucho, se están multiplicando, porque dice la misma Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, que estaban creciendo, se estaban fortaleciendo, habían sido bendecidos, pero ya José había muerto, entonces el faraón había cambiado y ya no quedaba de esa historia. Y lo que comenzó a suceder, que este faraón se empezó a preocupar por ese crecimiento y llamó a unas mujeres, a unas parteras, y les dijo que hicieran lo siguiente: que cuando naciera algún hombre y vieran que las hebreas iban a ser madres, iban a dar a luz, que evitaran que naciera, que tuviera de alguna manera un aborto, podríamos llamar en este tiempo. Pero las parteras, dice la Biblia, que temieron al Señor, temieron a Dios y no lo hicieron. Y cuando el faraón se dio cuenta que seguían multiplicándose y creciendo, las llamó a las parteras y les dice: oye, ¿por qué ha pasado esto? Veo que se siguen creciendo y estoy muy preocupado porque estos hombres van a crecer y probablemente vengan a la guerra contra nosotros y se unan contra nuestros enemigos, y la verdad que vamos a estar en problemas. Y fíjate que ellas dicen: mira, lo que pasa que las mujeres hebreas son mucho más capaces, más fuertes que las mujeres de los egipcios. Entonces, cuando nosotros llegamos a asistir su parto, ellas ya han tenido sus hijos. Entonces pensó de otra forma este rey y dijo lo siguiente: voy a dar un edicto, que todos los hombres que nazcan de los hebreos o que ya han nacido, que mueran. Entonces, en esa situación nace Moisés, en un tiempo de aflicción y de dificultad, en un tiempo donde las cosas no estaban fáciles, así como los tiempos que hoy estamos viviendo. Esta temporada, como nos dice
nos muestra la Escritura, para nosotros es una temporada también difícil, compleja, la cual nosotros estamos viviendo. Y yo digo, y pensaba en esto, digo, probablemente haya mucha similitud en algunas cosas en lo que dice la Biblia respecto a la vida de Moisés y el llamado que el Señor tiene con nosotros. Probablemente Dios no nos ha llamado a libertar a Israel o al pueblo donde tú vives, pero sí tu familia, sí a mostrarte la gloria de Él en tu vida, que siendo un Dios misericordioso, que no se olvida de sus promesas, porque eso podemos ver a través de la historia de la Biblia, que el Señor cumple sus promesas. Y dice que, bueno, Moisés cuando nació, sus padres lo cuidaron durante 3 meses y como estaba esta ley que estaba imponiendo este hombre, este faraón, en términos de cuidado y de protección para los egipcios, dice que sus padres hicieron una cesta, como un canastito, como siempre estudiamos o aprendimos probablemente cuando éramos niños en la escuelita dominical, y la tiraron en el río, la dejaron en el río. Y justamente estaba la hija del faraón ahí bañándose y encontró que estaba esta canasta ahí, le llamó la atención y ahí estaba Moisés, que su nombre significa salvado de las aguas. Y fue todo un plan muy bueno del Señor, claramente, y decía que los padres lo protegieron a él porque sabían que Dios tenía algo especial con Moisés. Probablemente no entendían todo lo que Dios tenía. El libro de los Hechos en el capítulo 7 nos revela eso, porque dice que cuando Moisés nació había un favor del Señor, una gracia de Dios sobre Moisés. Y fíjate que sucede esto, su misma madre, su nodriza, lo cría y vemos cómo el Señor estaba ahí y vemos que la instrucción también de su madre fue darle la enseñanza de Dios. Aunque después él creció, dice la Escritura, que fue grande, que fue sabio, que vivió con la mejor sabiduría de ese tiempo, la mejor formación. Vivía en una metrópolis, la más grande y más importante de esa época. Por lo tanto, había una gran diferencia, por ejemplo, al pueblo hebreo que estaba haciendo, eran los esclavos, no estaban libres, no tenían decisiones que ellos podían tomar. Entonces el tiempo era un tiempo difícil. Y dice la historia que cuando llegó a la edad de 40 años, Moisés sintió algo en su corazón, sintió el llamado del Señor, ese llamado que probablemente nosotros tenemos, como te decía, no a libertar a todo el mundo, pero sí a anunciar las virtudes del Señor, a anunciar el amor y la gracia que el Señor ha hecho con nosotros. Y cuando Dios lo llama, se da cuenta a los 40 años, dice que el Señor ya estaba llamando en su corazón y él salió a dar una vuelta. Miró y vio a un egipcio que estaba oprimiendo a uno de sus hermanos, a un hebreo, y quiso hacer justicia, quiso defenderlo porque sentía quizás ese llamado en el corazón del Señor. Y dice que lo mató. Lo mató y lo escondió ahí en la arena, ocultó su cuerpo. Y después al día siguiente salió y cuando ve a 2 hebreos que estaban discutiendo y le dice: hermanos, ¿por qué están discutiendo? Y uno de los hebreos le contestó y le dijo: ¿acaso quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio? Y se asustó, Moisés se asustó porque la noticia llegó a oídos del faraón y tuvo miedo. Y dice la Biblia que algo sucedió ahí, que Moisés salió de Egipto, pero salió con miedo, con temor por su vida, porque su vida corría peligro de muerte. Entonces la salida de él fue una salida con temor, no una salida bien, sino con temor. Y por eso pensaba yo en esto y en estos días y reflexionaba en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo queremos salir nosotros de este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, de esta temporada? ¿Cuál irá a ser el resultado? ¿Cuál será mi actitud? Depende de mí, depende de que yo pueda abrir mi corazón al Señor y entender lo que Dios está haciendo en mi vida y disponerme a Dios para que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Porque Dios tiene un plan con nosotros y por eso decía, nos identificamos con el Señor, nos identificamos con Moisés también, porque Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene un llamado. Vemos lo que Él hizo, probablemente no era el tiempo todavía donde Dios lo había llamado específicamente a libertar el pueblo, sino que Dios tenía que tratar con él. ¿Y por qué tenía que tratar? Porque la Escritura nos dice algo, lo que yo les contaba, que efectivamente
Moisés estaba preparado, tenía una preparación, tenía una vida totalmente distinta, diferente, donde él tenía sabiduría, dice que era hombre importante, hombre elocuente en palabra, poderoso en palabra, lo describe la Escritura. Entonces, probablemente tenía muchas cosas en las cuales él se podía aferrar, en las cosas en las cuales él podía creer y decir de alguna manera, bueno, Dios me ha llamado porque lo que yo tengo es para complementar lo que Dios necesita para hacer este llamado que Dios me está dando. Pero la Biblia dice que él huyó, salió triste, con temor, atemorizado de la situación, y se fue a Madián. Y por ahí estuvo 40 años y estaba cuidando ovejas. Estaba cuidando las ovejas de su suegro, ya tenía 2 hijos, y dice la Escritura, cuando el Señor se le aparece, cuando estaba apacentando esas ovejas en el monte Horeb, Dios se le aparece en la zarza, tiene esa curiosidad, va, y el Señor se encuentra con él. Y cuando Dios se encuentra con él, vemos algo que ha pasado en su vida, porque parece que ya no era el mismo Moisés que había salido de Egipto, ese formado, con todas esas capacidades que tenía y con las muchas posibilidades que él tenía de llegar a poder ser un faraón, porque era nieto del faraón adoptivo, claramente, pero estaba formado en todo. Y fíjate lo que dice la Escritura y nos señala algo. Nos muestra que cuando Dios llama a Moisés, lo llama para libertar al pueblo, dice de alguna manera, pero ¿quién soy yo para hacerlo? Probablemente su confianza en la que él tenía antes ya no estaba, porque ahora era un pastor de ovejas, ahora era un hombre que estaba apacentando ovejas, ya no era un hombre de la realeza, sino que había algo distinto. Y eso me muestra algo importante para mí, y yo pensaba en esto, y creo que nosotros debemos reflexionar en nuestra vida, que de alguna manera lo que Dios hace en este tiempo es despojarnos de todas las cosas que nosotros pensamos que nos dan seguridad y que podríamos de alguna manera ponerlas para el servicio del Señor y que Dios las necesita. Dios le deja en claro que él no necesitaba nada de Moisés, solamente su obediencia, porque Dios se quería mostrar, glorificar a través de la vida de este hombre. Entonces, cuando veo eso, pienso en lo siguiente, digo, ¿qué salida tuvo él? Con temor, con miedo. A ese hombre que tenía miedo, a ese hombre que estaba apacentando ovejas, Dios lo está llamando para algo grande, para mostrar su gloria, para libertar a su pueblo. Pero no lo iba a hacer él, Dios lo iba a hacer. Porque él le dijo, bueno, y si le digo ¿quién me ha enviado? Empezó a poner de alguna manera excusas y ver limitaciones en su vida. El Señor dijo, yo soy el que soy, te envía. Entonces, cuando veo esto, digo, cómo Dios también ha trabajado en nosotros, cómo de alguna manera esa historia puede ser nuestra historia, que el Señor ha trabajado en nuestras vidas, ha estado haciendo cosas en nosotros, quitándonos algunas cosas que muchas veces tenemos arraigadas y no queremos soltar. Pero fíjate lo maravilloso que ha hecho Dios en este tiempo, de ayudarnos, de bendecirnos, de traernos a esta temporada para reflexionar en nuestra vida y entender que nuestra vida completa depende absolutamente del Señor, y que es fiel el que nos ha llamado y no nos va a abandonar, aunque en este tiempo podamos quizás padecer muchas situaciones. Lo que Dios está diciendo en su palabra, que Él está trabajando en nuestra vida, así como trabajó en la vida de Moisés. Y algo que me sorprende el libro de Hebreos, como les decía al principio, que nos dice y nos muestra un hombre que está en la galería de los hombres de la fe, a los cuales nosotros tenemos que apuntar. Y nos dice algo, como dice el verso 27 en el capítulo 11, que Él se sostuvo como mirando al invisible. Cuando llega donde Faraón, cuando les dice que deje salir al pueblo, pasan muchas cosas entre medio, las plagas, Dios endurece el corazón de Faraón, pero así nos pasa a nosotros. Y ¿sabes qué veo yo ahí? La gloria del Señor. Y creo que eso también es un punto de atención para nuestras vidas, de recordar cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, cuántas cosas Dios ha provocado en nuestra vida, que nos han traído bien, que nos han traído bendición. Por lo tanto, la reflexión es, ¿vamos a seguir iguales o vamos a dejar que el Señor transforme nuestra vida? ¿Vamos a tomar una decisión distinta de salir con temor, de salir con miedo, o como dice el libro de Hebreos, de salir con fe? De salir como salió Moisés en su segunda salida. Ya no salió con temor, sino que salió con un pueblo esclavo. Y no solo un pueblo esclavo a la libertad, sino que salió con un pueblo
que Dios no solo los sacaba de la esclavitud, sino que Dios los iba a sacar para que ellos tuvieran la libertad de poder adorarle a Él por siempre, estar adorando y reconocer las virtudes del Señor. Y Dios dijo: yo los sacaré con mano fuerte, con mano poderosa, para mostrar mi gloria, para mostrar que este Dios maravilloso tiene cuidado y tiene misericordia de un pueblo débil, de un pueblo esclavo. Lo que Dios podía hacer era transformar y salvar la vida de ellos. Así que no sé si tu corazón en este día anhela salir con temor, con miedo, o está lleno de fe, porque creo que esa es la clave de este tiempo: llenarnos de fe, confiar en el Señor, ver su grandeza, ver su gloria, ver que Él nos ha llamado para sacarnos de donde estábamos, pero no para mantenernos iguales, sino para ser transformados y para que nuestra salida de este tiempo, de esta temporada, sea distinta, sea mirando y sosteniéndonos, como dice la Biblia, como se sostuvo Él, como mirando al invisible. No nos quedemos en medio del proceso, no nos quedemos en medio del desierto. Creo que este es el tiempo que el Señor nos está dando para poder salir mirándolo a Él, poniendo nuestra vista fija en Él, porque es el tiempo que Dios nos ha llamado. Probablemente, como decía, Dios no nos llame a salvar una nación, pero Dios nos ha llamado para salvarnos a nosotros, y Dios es fiel en cumplir su palabra y sus propósitos en nuestra vida. Dios nos ha llamado a anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su gloria, a su luz admirable. ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir pensando en ese dolor, en el tiempo de aflicción, o vas a salir con fe, mirando lo que el Señor ha hecho? ¿Sabes qué? Me recuerdo de la vida de Abraham, y siempre cuando el Señor hacía algo en su vida, cuando había algo poderoso, cuando había algo glorioso, que sabían que era Dios sobrenatural, la Biblia dice que levantaban un altar, y lo que hacían, adoraban al Señor. Esos son hitos en nuestra vida. Cuando has visto la gloria del Señor en tu vida, muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace. El salmista dice algo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos corona de favores y misericordia. Esos hitos en nuestra vida deben hoy afirmarnos y decir: si Dios estuvo en otras situaciones con nosotros, ¿cómo hoy no va a estar? Y hoy sí quiere estar mucho más profundo, para que nuestra salida no sea con temor, no sea con miedo de esta situación, sino para que nuestra salida sea con fe, sosteniéndonos, como mirando al invisible, como lo hizo Moisés. Así estuvo. Eso fue lo que hizo enfrentar los tiempos venideros de una manera distinta, confiando en el Señor. Y eso es lo que te invito en este día, a poder confiar en el Señor completamente, a poder entender que Dios nos ha metido en un proceso. No salgamos de la misma forma, salgamos distintos, salgamos no con temor, sino creyendo y confiando en el Señor. Probablemente tenemos muchas debilidades y muchas flaquezas en nuestra vida, pero estoy seguro que en este tiempo Dios no quiere sacarnos de la misma forma, sino que Dios quiere transformar nuestra vida por completo, porque ¿sabes lo que viene después de eso? Que nuestra vida, cuando es transformada, glorifica al Señor. Recuerdo la vida de estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que nos habla la Escritura en el libro de Daniel. Ellos, el edicto del rey era que todos se inclinaran ante el rey, que no había otro Dios, que no se podía adorar otro Dios, y ellos se rehusaron, y tú ves en ese momento de dolor y dices: ¿cómo hombres que confían en el Señor, hombres que tienen fe y esperan en Dios, Dios permite que vivan esas cosas, si lo estaban haciendo por amor a Dios, por fidelidad a Dios? Y dice la Escritura que después de eso, que fueron echados al horno, ¿qué pasó en sus vidas? Nada quedó en ellos, ni siquiera el olor a humo. ¿Y sabes por qué? Porque ahí Dios demuestra su fidelidad, que en procesos muchas veces inentendibles para nosotros, difíciles como los que hoy vivimos, el Señor muestra su gloria y muestra que está con nosotros, que Él es fiel y poderoso para completar la obra que está en nuestras vidas. ¿Quién fue glorificado? Dios, a través de esa situación, porque dice que el mismo rey que hizo el edicto, que lo adoraran a Él, hizo un nuevo edicto y dijo: ahora el que no adore al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que muera. Mira lo que sucede. Dios es glorificado cuando nuestra vida es transformada. Por eso te invito a este tiempo a no quedarnos en la tristeza, no quedarnos en el dolor, en la reflexión, en decir: hemos fallado, Señor, y vamos a salir quizás con temor, con miedo, a salir
rengueando de esta temporada, sino que salgamos con una mirada, como viendo al invisible, firme, sabiendo que el que nos llamó será fiel en completar la obra en nuestras vidas. Te invito a eso. Te invito a confiar en el Señor. Te invito a que puedas abrir tu corazón y que puedas decir: yo me estoy proyectando a negarme a mí mismo en este tiempo y a salir con una mirada distinta. ¿Cómo quieres salir de esta temporada? ¿Con tristeza, dolor, con miedo por la situación, con temor por nuestra vida, o confiado en lo que el Señor puede hacer en tu vida, o saliendo con certeza de que Dios tiene el poder para transformarte? Y cuando salgamos de esto, si Dios nos permite avanzar, que podamos salir sosteniéndonos mirando al Señor. Me gustaría hacer una oración en esta noche y pedir a Dios que restaure las vidas, los corazones de aquellos que están probablemente asustados y viviendo este tiempo, no quizás por la condición que están viviendo, sino que tristes porque probablemente el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, ha estado hablando a nuestros corazones para acercarnos a Él, pero probablemente haya miedo en nuestras vidas, miedo a dejar cosas que nos sostienen, así como las tuvo que dejar Moisés. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que no tuvo temor, que no le importó dejar sus comodidades de Egipto, no le importó por seguir el vituperio del Señor, porque sabía que su galardón era más importante. Yo no sé si tú quieres tener una mente y un corazón transformado por el Señor. Si tú quieres, este es el tiempo de abrir nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero ir más allá. No quiero quizás lo de este mundo, sino que quiero, Señor, lo que tú tienes proyectado para mi vida. Te invito a que podamos orar al Señor en esta noche y que Dios bendiga nuestras vidas y que podamos salir de esta temporada mirando al Señor con fe, una fe verdadera, una fe que no solamente ve cosas buenas, sino como situaciones difíciles, pero que en esas situaciones difíciles, complejas, el Señor transformará nuestra vida. No perdamos la oportunidad, no perdamos el tiempo. Permitamos que el Señor trabaje en nuestra vida y cedamos nuestra voluntad para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Oremos a Dios. Padre bueno, Dios maravilloso, queremos darte gracias, Señor, en este tiempo, en esta noche, porque nos has permitido, Señor, vivir esta temporada, Señor. Estamos viviendo un tiempo probablemente de confusión, muchos asustados, con temor, pero creo que es un tiempo, Señor, donde tú estás trabajando en nuestras vidas, Señor, donde tú nos has hecho pensar y reflexionar en muchas cosas que probablemente nos sostenían, así como la vida de Moisés, que probablemente pensamos que puedan ser útiles, pero tú nos dices: nada de nosotros es útil, sino lo único importante es que tú te glorifiques en nosotros, en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia del poder sea tuya, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Señor, oramos para que nuestras vidas sean restauradas, para que este tiempo, Señor, sea un tiempo realmente de gloria, para que podamos salir de una forma, Señor, como mirándote a ti, sosteniéndonos, Señor, en ti, como quien mira, Señor, al invisible. Sabemos que estás ahí, Señor, y así queremos salir con esa fe, Señor, con una fe que ya no sale con temor, sino con una fe que confía y que obedece, Señor, a lo que tú nos estás llamando. Bendícenos, Señor, restaura vidas, restáuranos, Señor. Probablemente aquellos que hoy estén débiles, Señor, te pido que tú nos bendigas, que tú nos restaures y que sea el tiempo de prepararnos, porque esperamos el galardón que está más allá, Señor. Un día estar contigo, en tu presencia, estar donde tú estás, Señor. No sabemos si irá a ser pronto, no sabemos cuánto tiempo resta, pero sabemos que tu promesa es real y se cumplirá, Señor. Y en eso esperamos la herencia que tú nos has ofrecido, que tú nos has dado, Señor. Un día estar junto a ti. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en esta noche. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano y cada familia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga en esta hora y que la salida de esta temporada pueda ser sostenido mirando al Señor.